Buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. El día de hoy tenemos nuevamente la fortuna de contar con la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y por estar aquí. Me emociona mucho seguir siendo partícipe de tu programa. Es fortuna para también nosotros estar escuchando, sobre todo por el tipo de temas que estamos viendo. La vez Ujú. pasada escuchamos algo, obviamente lo más resumido posible, pero escuchamos una muy interesante aproximación de cómo podemos como ciudadanos tener cierta diferenciación en cuanto a la información que vemos, ¿no? De todo lo que nos explica en el video. Obviamente invito a los YouTube videntes a que lo revisen porque es como un precedente para lo que vamos a ver ahora, que va a ser un tema muy, muy serio y de hecho van a ser varios programas porque es algo que a pesar de, bueno, tenemos otras cosas en el tintero, pero esta vez viene algo un poco más fuerte, más urgente de tratar y debemos estar orientados como ciudadanos. Entonces, maestra, para seguir, digamos, con el programa anterior, me gustaría ahora sí que nos platicara directamente nosotros los ciudadanos, cómo podemos ver que realmente puede venir o realmente viene un conflicto ya militar, no solamente, por ejemplo, las guerras comerciales y los bloqueos que hemos estado viendo a lo largo de varios años, sino realmente una escalada a agresiones físicas, enfrentamiento de ejércitos. ¿Qué podemos ver nosotros los ciudadanos en que se soporte que realmente viene un conflicto armado del lado de entre Ucrania y Rusia y obviamente está involucrado Estados Unidos y sus aliados de la OTAN o lo que usted considere, maestra, comentarnos para estar bien informados? Adelante, maestra, por favor. Gracias, Ernesto. Pues mira, se trata de un tema muy complejo. Como ya lo mencionaste, voy a tratar de hacer algo muy didáctico, obviando que no estamos agotando los temas, simplemente los vamos a mencionar someramente para dejarlos un poquito en el tintero y poderlo desarrollar más adelante. Eh, Antes que nada quiero aclarar a nuestros youtubidentes que las guerras, sobre todo las guerras entre grandes potencias, siempre tienen que ver con intereses geoestratégicos. ¿Qué quiere decir un interés geoestratégico? Quiere decir de alguna manera que por lo general las grandes potencias económicas, políticas y militares no son autosuficientes en las materias primas que ellos necesitan para su desarrollo tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de tener un alto nivel de vida entre sus ciudadanos, mucho de ese nivel de vida depende mucho de obtener las materias primas a un bajo costo y ellos, al no tenerlas dentro de sus fronteras, tienen que conseguirlas fuera de ellas. Esto lo que hace es que sea muy necesario para ellos asegurar, digamos, el libre acceso o por lo menos un acceso preferencial a las fuentes de las materias primas de cuya economía dependan. En este caso, concretándonos al caso de Estados Unidos y Rusia, que son las potencias que se están enfrentando o tienen ahorita una rivalidad en el tema Ucrania, estamos hablando de un tema energético. Prácticamente todos los temas o gran parte de los temas que se tienen como disputa entre Rusia y Estados Unidos son temas energéticos. Hace unos años, desde los años 70 hasta más o menos los años 90, 2000, teníamos siempre como primer punto de discusión en tema energético el acceso libre al petróleo. Lo que demostró la crisis del petróleo en 1973 fue la debilidad de países como en este caso Estados Unidos sobre su dependencia de los hidrocarburos. Tan es así que el mismo Richard Nixon decidió cambiar la base del sistema económico de la base del patrón oro, es decir, pasar el cambio del dólar con respecto al peso de, me parece, un gramo de oro o una medida estándar de oro, que era una medida fija,
a lo que le llaman la flexibilización monetaria, ¿no? Es decir, que ya el cambio de moneda no iba a ser tasado con respecto al oro, sino con respecto al dólar. Esto le permitió a Richard Nixon la posibilidad de cifrar el valor del dólar ya no en el oro, sino en un producto renovable, más bien no renovable y pues con un cierto grado de escasez, ¿no? Esto que implicaba que tarde o temprano ese valor iba a terminar fluctuando de una manera descontrolada, que fue lo que proyectaron algunos economistas de la vieja escuela, que pretendían que eso era un suicidio, ¿no? Para el mundo. Cifrar la economía basado en un bien escaso y sobre todo muy volátil, ¿no? Sobre todo porque la mayor parte de los productores de petróleo pues se encuentran en zonas donde los conflictos sociales y políticos son muy comunes, ¿no? Como el Medio Oriente o como puede ser ciertos países de Latinoamérica o de África. En este sentido, pues efectivamente, de los años 2010 más o menos, se empieza a ya ubicar que ya digamos, la producción de petróleo ha llegado a un pico, al pico más alto de producción, y que con base en ese pico ya la producción va a ir disminuyendo cada vez más. Es decir, que el dólar iba a terminar cayendo en una crisis. Esto se empezó a hablar de ello a partir del 2000 más o menos, y esto muchos teóricos especularon que fue el origen o fue la principal motivación de la incursión de Estados Unidos en Afganistán e Irak para poder asegurarse nuevas fuentes de petróleo, ¿no? Sin embargo, otros teóricos económicos empezaron a tratar de buscar otras fuentes de energía para ir haciendo un tránsito. Y entonces denominaron que la próxima, digamos, el próximo auge ya de los hidrocarburos ya no iba a ser por el petróleo, sino iba a ser por el gas. Y entonces le empezaron a llamar que los nuevos conflictos iban a ser por el abastecimiento del gas. Es decir, este otro producto que viene también acompañado o que se produce también cuando hay reservas de petróleo, pero que puede ser, digamos, más fácilmente transportado, es más ligero. Sin embargo, pues es más volátil, ¿no? Y sobre todo las fuentes donde se produce el gas no son las tradicionales que Estados Unidos ya controlaba. En este sentido, se empieza a notar, sobre todo en Europa, que es justamente uno de los lugares donde más escasea los hidrocarburos, se empieza a prospectar, sobre todo en el caso de los países de Europa meridional, que en muy poco tiempo iba a haber una escasez tanto de petróleo como de gas. En ese sentido, potencias gaseras como lo es Rusia o como lo de los países nórdicos empiezan a ofrecer a la Unión Europea ser sus proveedores directos, obviamente pues mediante una negociación. Sin embargo, los países de Europa tienen un acuerdo, no solamente económico, sino también de seguridad, que data de la era de la Guerra Fría, que los hace miembros de una organización llamada la OTAN, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar. Esta organización militar los obliga a no tener o a responder militarmente si alguno de los Estados miembros es agredido. Y uno de los Estados miembros es Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, a través del Plan Marshall que implementó Estados Unidos para poder salvar a las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, vino con la condición de que cada vez que Estados Unidos entrara, o cada vez que uno de estos miembros entrara en guerra, todos los demás tenían que participar y enviar por lo menos contingentes militares. Y así es como se crea el contingente militar de la OTAN. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente cuando algunos países individuales, en este caso Alemania,
tratan de desarrollar nuevas formas de obtener energía, como es el caso de la energía nuclear, surge curiosamente una nueva teoría llamada la teoría del calentamiento global, o más recientemente denominado el cambio climático, en la cual se especulaba o se especula que debido a las emisiones de dióxido de carbono productos de la combustión de estos minerales fósiles, el planeta se está calentando y está habiendo una gran amenaza contra el medio ambiente. Este tipo de teorías han sido rebatidas por algunos científicos, pero en general, por lo menos en los países occidentales, se considera como una teoría aceptada. Y bueno, esto lo que consideraba es que ya las energías yo no se iban a considerar todas válidas, sino que había energías buenas y energías malas, ¿no? En este sentido, ¿cuáles iban a ser las nuevas energías demonizadas? Justamente las derivadas de productos fósiles y las derivadas de la actividad nuclear. En este caso, Alemania, después de los años 50, tanto Alemania, Francia, me parece que son los dos países europeos que tenían proyectos nucleares encaminados a la producción de energía limpia y a bajo costo, pero por esta nueva teoría impulsada por los países anglosajones, fueron obligados a dejar sus programas nucleares y buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Entonces, dado que el petróleo estaba siendo satanizado y aparte provenía de países en muchos conflictos, pues Rusia entró de alguna manera como una posibilidad viable de intercambiar digamos, la energía mala que era el petróleo por una energía fósil no tan mala como era el gas natural. En este sentido, Rusia propone a Alemania construir gasoductos que vienen desde sus países, desde los que se consideran como exrepúblicas soviéticas, donde la producción de gas es bastante importante. Pero para poder hacerles llegar el gas tienen que construir oleoductos que tienen forzosamente que pasar por varias zonas que están entre el territorio ruso y el territorio de Alemania. Y bueno, el primer gasoducto que se construye es uno que corre por el sur de Europa, que atraviesa, si mal no me equivoco, varias repúblicas exsoviéticas, incluso me parece que llega, no sé si todavía pasa por alguna zona de Medio Oriente, hasta llegar a Alemania por el sur. Sin embargo, dadas las crecientes necesidades de energía, este gasoducto es insuficiente. Entonces Rusia proyecta en los años 2013 más o menos construir un nuevo gasoducto. Y el dirimir por qué zona iba a pasar este nuevo gasoducto, Estados Unidos lo considera como una amenaza a sus intereses directos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que ya para ese entonces ya había incursionado en Afganistán y en Irak, está tratando de hacer o convertir a Medio Oriente en una de sus zonas de influencia, sobre todo a partir de su alianza con el Estado de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes, y de la alianza que ya tenía con Israel. Esta alianza presiona a otras potencias intermedias que quieren formar parte de la OTAN, como es Turquía, de no aceptar el proyecto que se planteaba de pasar el gasoducto a través del territorio de Turquía. Entonces, Turquía es presionada a no aceptar a cambio de ingresar a la OTAN y de ser aceptado en la Comunidad Europea, y rechaza el proyecto. Entonces es cuando Rusia ofrece a Siria el incorporar este gasoducto a través de su territorio. Cuando el presidente Bashar al-Assad acepta, es cuando se plantea la necesidad de la invasión en Siria. Entonces, como vemos, si podemos hacer, ya hemos mencionado invasión de Irak, Afganistán,
Siria, podemos establecer una línea de conexión, ¿no? ¿Cuál es lo que hay, lo que puede hacer una línea de seguimiento entre todos estos conflictos armados donde Estados Unidos se ha visto forzado a ingresar? Y bueno, todos tienen que ver con las rutas del gas, sobre todo en Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Dependiendo del gobierno que esté presente en Estados Unidos, tiene dos formas de actuar en los territorios externos. Como comentábamos fuera del aire, Estados Unidos tiene de alguna manera dos discursos diferentes y tiene dos tácticas de cómo ingresar o cómo hacer sentir su fuerza de presión en un país que no está actuando de acuerdo con sus intereses. Cuando el gobierno que está en turno es demócrata, generalmente recurre a la CIA y generalmente utiliza el sabotaje y utiliza ciertas armas de presión interna, sobre todo políticos sociales, para de alguna manera propiciar un cambio de régimen. En este sentido, lo que pasó en Siria y en Túnez y en todas las repúblicas del norte de África tuvo que ver más con una estrategia de soft power, es decir, de poder blando, de golpes dados por ciudadanos de la región, que se le llamó como primavera árabe. Como en su momento se dieron golpes de Estado en cada una de las 6 repúblicas, lo que propició que lo que era la URSS implosionara y muchas de esas repúblicas se independizaran. ¿Cuál es la necesidad de Estados Unidos de hacer o propiciar que estas repúblicas se independicen? Bueno, obviamente ya no tener que negociar con Rusia, sino ya negociar con cada país por separado, y al ser repúblicas más pequeñas tienen mucho menos poder de negociación. Entonces, se ven de alguna manera presionadas para ceder a los requerimientos de Estados Unidos porque ya no se hallan formando parte de un solo país, y bueno, eso hace más fácil que Estados Unidos o la misma Unión Europea consigan trato preferencial. Este es más o menos el caso de Ucrania. ¿Qué pasa? Cuando Putin decide o propone a Bashar al-Assad pasar el gasoducto por Siria, Turquía no le parece, porque se da cuenta que se está perdiendo un gran negocio, porque cuando el gasoducto se supone que tiene que atravesar un país, tiene que pagar un derecho de paso. Y eso a Turquía le podía proporcionar ingresos pasivos. En este caso, por eso Turquía entra en la guerra en Siria y bueno, se vuelve una guerra de alguna manera internacional. Cuando la guerra en Siria no progresa como ellos especulaban, ellos empiezan las potencias, sobre todo las potencias europeas, empiezan a tratar de buscar otros medios, y sobre todo eso coincide con el cambio de régimen cuando llega Donald Trump al poder, es decir, llega el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene otra forma de hacer las cosas. Ellos tratan de seguir la vía militar, es decir, la vía dura. Sin embargo, cuando llega Trump al poder, lo que se encuentra es paradójicamente con una resistencia del ejército. El ejército lleva ya 20 años estancado en Afganistán, en Irak. No han logrado estabilizar esos países. Han analizado todas las pérdidas morales que han tenido en Siria, los golpes tan brutales que se dieron, sobre todo en el caso de Libia, donde el país más estable de la región termina siendo uno de los más, pues digamos, afectados hasta el punto de regresar prácticamente a la era de la prehistoria en menos de 3 años. Entonces, los militares empiezan a dudar de la efectividad de la estrategia incursiva en Medio Oriente. Esto crea un cisma al interior de la política de Estados Unidos. Y de alguna manera el ejército se resiste a incursionar. Entonces, Trump, que haya en los veteranos y en las fuerzas militares muchos de sus votantes, decide
retirar las tropas de Afganistán y de Irak y hacer una retirada honrosa, donde, como sucedió en Vietnam, no se ganó nada finalmente, ¿no? Porque nunca se logró estabilizar la región. Y bueno, decide que las tropas van a salir antes de que él deje el poder. Y esto muchos analistas teorizan que fue el origen de por qué se le dio un golpe de Estado a Trump, porque muchos especulan que se le hizo un fraude. Entonces, al quitar a Trump del poder en su segundo mandato, impiden que las tropas salgan de Afganistán y de Irak y ellos puedan seguir teniendo control en esa zona. Sin embargo, nunca hay una muy poca comunicación y colaboración entre la CIA y el ejército. Cuando sale Trump y vuelve a tomar el Partido Demócrata el poder con Biden, hay una polémica muy grande, sobre todo durante la elección, que yo creo que muchos de nuestros youtubidentes estarán al tanto, y si no se los platico. Resulta que todos critican en los medios a Trump por su expresión, por ser un fanfarrón, etcétera, ¿no? Es mucho la falacia nominen. No puedes atacar sus hechos, entonces ataca a la persona. Y entonces Trump trae a colación un escándalo que se da cuando detienen a Hunter Biden, que es el hijo de Biden, en Ucrania, y es detenido por las fuerzas de seguridad del entonces presidente ucraniano, al que se le da un golpe de Estado. Cuando detienen a Hunter Biden, le retienen una computadora que llega a manos del equipo de Trump, en donde se encuentra que Hunter Biden está apoyando y financiando el golpe de Estado contra el presidente, si no mal recuerdo, Lukashenko, que es quitado del poder y que era apoyado por Putin. Entonces, esto liga directamente Ucrania con la familia Biden. Biden no puede reponerse de ese golpe, y él defiende a su hijo, una persona que era usuaria de drogas y que encuentra en esos negocios ilícitos de presionar a otros gobiernos para encontrar fortuna. Y ese escándalo es el que provoca que caigan en las encuestas. Entonces, ese tema queda en el tintero cuando se supone que cae el sistema en enero y Trump dice que ya ganó y luego Biden dice que ya ganó, y hay una especulación en donde nadie sabe quién ganó. Y bueno, todos dicen que Trump planeó un golpe de Estado, Trump dice que Biden planeó un golpe de Estado, y en fin, corren las teorías de la conspiración, que luego podemos tratar en otro video, pero que básicamente es una de las explicaciones de los motivos principales por los que Biden tiene una relación directa en Ucrania. Entonces, digamos que gracias a Hunter Biden y, bueno, obviamente a la familia Biden, es que este personaje tiene una vinculación con la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que Angela Merkel, que es obligada por la presión de la OTAN a abandonar su programa nuclear para creación de energía, no va a volver no puede o no está, digamos, permitido el uso del petróleo. Entonces decide acercarse a Putin y aceptar su propuesta de avalar el segundo gasoducto. Y plantean que la zona donde tiene que pasar, pues tiene que ser Ucrania. Entonces, por Ucrania ve en esto un gran lucro, y efectivamente pasan el gasoducto, el primer gasoducto por Ucrania, y Ucrania, que es un país realmente muy, muy empobrecido al separarse de la Unión Soviética, encuentra en este cobro de derecho de paso por el gas una gran renta pasiva. Entonces, cuando Putin postula hacer un segundo gasoducto para abandonar el uso, o más bien el abuso de Ucrania al cobrar este costo excesivo que finalmente lo iba a terminar pagando Alemania, pues Angela Merkel y Putin hacen un acuerdo y para apoyar que el segundo
gasoducto pase por algún país, ya sea del Medio Oriente o del sur de Europa. Esto pone como fiera a los ucranianos que se acercan a Estados Unidos y se postula que por eso es que dan el golpe de Estado al entonces presidente, ponen a un presidente títere, y ese presidente de alguna manera es el que negocia o trata de presionar a Estados Unidos para que no permitan que ese pasoducto, o más bien que los rusos dejen de usar el paso por Ucrania, porque es una fuente muy, muy importante de ingresos. Sin embargo, tenemos que Estados Unidos, de alguna manera, llega la pandemia, sin adentrar mucho en el contexto, que todos ya sabemos, pues se acerca a una crisis económica grave para todo el mundo, pero sobre todo para Estados Unidos, porque Estados Unidos toma decisiones que para muchos economistas y financieros son decisiones erróneas en una época de crisis, que es que si ya es el país más endeudado del mundo, seguir pidiendo prestado. Entonces, lo que hace Estados Unidos para calmar a las posibles revueltas que pudieran organizarse dentro de su país, ya dividido por la especulación de un posible golpe de Estado contra Trump, deciden acallar los ánimos, pagando a todas las personas que se encuentran desempleadas por la pandemia. Y bueno, ese dinero todo el mundo especula y dónde sale. Entonces, no sale más que de la deuda más grande que va contrayendo Estados Unidos. Entonces, esa presión hace que el gobierno de Estados Unidos necesite forzosamente no pagar a sus acreedores, porque muchos de los youtubientes quizá no lo saben, pero el más grande acreedor de Estados Unidos es el gobierno del Partido Comunista Chino. Esto hace más interesante la cosa. ¿Por qué? Porque el gobierno demócrata ideológicamente se encuentra encontrado con el partido chino, y sin embargo depende de él tecnológica y económicamente, dado que es el mayor tenedor de sus reservas de bonos de Estado. Y por el otro lado está encontrado con Rusia en la batalla militar y sobre todo en el control geoestratégico de las fuentes de energía fósil, y también porque Rusia representa el país más grande del mundo. Es decir, a pesar de haber perdido las potencias o los países exsoviéticos, sigue siendo el país más enorme y más extenso del mundo, y aparte es el que mayor arsenal de armas nucleares posee. Entonces, aunque Rusia sea una potencia militar, su economía sea un poco más débil, sigue representando la primera amenaza geoestratégica y militar para Estados Unidos. Y China también, porque China tiene el ejército más avanzado, tanto tecnológica como militarmente hablando. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario de guerra doble. Por un lado, una posible guerra en Europa a través de los países intermedios con Rusia, y una guerra en el Pacífico a través igual de estados intermedios, donde la presencia incluso de Gran Bretaña es mucho más presente que la del mismo Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este contexto de guerra, la Gran Bretaña hace también de alguna manera su propia estrategia, en la cual ellos de alguna manera propician una alianza llamada AUKUS, donde se alían Gran Bretaña, Canadá y Australia, y es digamos, una organización militar paralela a la OTAN, donde todos se comprometen igual a actuar de manera conjunta en caso de agresión. ¿Cuál es el foco en este sentido en el Pacífico? Hong Kong para Gran Bretaña y Taiwán para Estados Unidos. Ambas territorios disputados,
tanto por China como por los países anglosajones de Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, como ves, ¿cuáles son los móviles? Ya los vimos. Por un lado son móviles geoestratégicos, por otro lado son móviles financieros, es decir, por cuestiones de deuda, donde los mayores tenedores de deuda son, en este caso, China. Son rivalidades militares e ideológicas, porque tanto Rusia como China representan los dos modelos todavía vigentes alternativos a el bloque occidental que han sido exitosos. En este caso, Rusia ya no es comunista, no es un país comunista o socialista. Sin embargo, su nuevo proyecto de nación, que es más nacionalista, es decir, un poquito más cercano a la derecha, sigue siendo un proyecto vigente, es decir, que de alguna manera no se ha superado el contexto de Guerra Fría, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos hablando de dos posibles escenarios de guerra. Uno, la guerra indirecta, es decir, la guerra en donde no se atacan directamente las potencias entre sí, sino se atacan a través de potencias intermedias, como en este caso podría ser el caso de Afganistán o por el caso de Ucrania, o el caso del enfrentamiento directo, que creo que es el menos plausible, dado que estas tres potencias poseen armas nucleares, ¿no? Las armas nucleares hacen que el enfrentamiento directo sea pues prácticamente imposible, porque sería una declaración de destrucción mutua. Entonces, lo más probable que se dé es una guerra intermedia en donde, a través de países pequeños, como es en este caso el de Ucrania, o en el caso de los territorios ya mencionados de Hong Kong y Taiwán, se den de alguna manera acciones más cercanas a la CIA de sabotaje, de buscar golpes de Estado, o en el caso, por ejemplo, de Taiwán y de Hong Kong, apoyar movimientos de independencia donde puedan las potencias empantanarse, como fue el caso de la Unión Soviética con Afganistán en los años 70, que fue lo que muchas personas consideran que fue realmente lo que hizo que la Unión Soviética cayera, por el gran gasto de energía y de capital que se derivó de esa guerra, que no se ganó, pero nunca se perdió. Y bueno, todo parece indicar que el caso de Ucrania, pues finalmente es un proyecto directamente de Biden, ¿no? De la familia Biden, y por ahí podemos seguir rastreando muchos intereses en otras zonas que van a ser pequeños fuegos que puedan o no estallar dependiendo del interés del momento, ¿no? Pero básicamente donde se puede ver que, digamos, el riesgo de guerra es alto es Ucrania y en el Pacífico Taiwán y Hong Kong básicamente, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, que es el que más nos debería de interesar, para cerrar el video, solo quiero mencionar que pues mucho se había especulado, o se sigue especulando acerca de si México se va a acercar a Rusia y China, tanto militar como ideológicamente, como postula mucha gente de la derecha, o si va a mantener una cierta cercanía con Estados Unidos y Canadá por el bloque del TEMEC, ¿no? Y en este sentido, pues justamente quería mencionar que a pesar de la reunión en la CELAC, donde se invitó a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, pues efectivamente hace poco el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Estados Unidos para literalmente cerrar el trato con Estados Unidos y Canadá para hacer un bloque no nada más comercial, sino también militar. Es decir, de alguna manera, al cerrar este trato, Estados Unidos presionó a México que a cambio de concederle visas para los migrantes y trato preferencial con ciertos productos en Estados Unidos, México debía someterse
a la no intervención contra Estados Unidos y a la no colaboración con Rusia y con China en el aspecto militar, y en algunos casos podría ser incluso a sí tener ciertos convenios previos, mantenerlos vigentes, pero ya no sumarse a, digamos, una alianza altermundista como se tenía pensado quizá en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? En este caso hay un pequeño problema, que dado que Reino Unido está pues ya fuera de la Unión Europea y ellos han hecho su propia alianza militar, que ya no es la OTAN sino el AUKUS. La Gran Bretaña trató de negociar con Estados Unidos formar parte del TEMEC. Esto es un tema que no se ha comentado mucho en medios. A través de entonces, pero Biden condicionó a Boris Johnson que si ellos dejaban la comunidad europea, es decir, si ellos dejaban la OTAN, es decir, la alianza militar, los iban a dejar fuera del TEMEC. Entonces Boris Johnson, o bueno, el gobierno de Inglaterra se le ocurrió un mecanismo muy, muy astuto y decidieron que si no podían ser parte integrante de la comunidad de Norteamérica, sí podían tener cierta injerencia a través de Canadá, puesto que Canadá, si no lo saben, pues es territorio de la Commonwealth de la Gran Bretaña. Entonces, a través de Canadá, el bloque de Norteamérica se abre para incluir a un invitado no presente, que es Gran Bretaña, y dado que los intereses de Gran Bretaña, sobre todo los intereses militares, no están tanto en Europa como en el Pacífico, pues automáticamente México podría estar formando parte del AUKUS, es decir, de un bloque más amplio, donde se estuviera buscando hacer de todo el continente americano parte de esta nueva estrategia militar para hacer frente a China y a Rusia. Eso nos tiene que importar porque de alguna manera al establecer un pacto militar también está México obligado a tomar ciertas decisiones difíciles, ¿no? En este caso, en un contexto de guerra, México podría declararle la guerra a Rusia y China. En un contexto de guerra, México podría también ser atacado por Rusia y China si el conflicto fuera escalar a un tamaño mundial. Y bueno, dado que no tenemos pues una gran fuerza militar, tendríamos que aceptar el ingreso de fuerzas estadounidenses o británicas a nuestro territorio. Ese tipo de cosas yo creo que no se han manejado en ningún portal mexicano, pero se tiene que tomar en cuenta porque son cosas que están o que pueden suceder, ¿no? Mientras nosotros estamos distraídos de Ucrania, nos olvidamos que estamos siendo parte de un plan que en su momento, a principios de los 2000, se llamaba el Tratado Transpacífico, que trataron de firmar, o que se pensaba que se iba a establecer entre Europa y Estados Unidos, en donde se iba a tratar de hacer un bloque entre todo lo que ellos consideraban como Occidente, es decir, Europa y el continente americano, frente a Asia y África. Ese tratado finalmente no fue firmado por unas cláusulas bastante rapiñeras acerca de derechos de autor que los estados europeos no estuvieron dispuestos a firmar, pero la posible alianza occidental pueda mantenerse en el plano militar. Entonces, bueno, como vemos, no son temas que nada más interesen a los europeos o a los estadounidenses, sino que posiblemente también pudieran llegar a interesarnos a nosotros, tanto como proveedores de materias primas para en caso de guerra, como proveedores de contingentes militares, o quizá también si México no se declarara neutral y accediera a ser un miembro activo, pues sí podría ser parte de alguna invasión o de algún ataque, ¿no? Entonces, es un escenario remoto, pero jamás habíamos estado a ese nivel de implicación con las
potencias anglosajonas, ¿no? Entonces, este es un estado de cosas un poco diferente, cambia definitivamente la perspectiva que teníamos del gobierno de la Cuarta T y completamente lo ubica bajo pues la sombrilla de la política estadounidense, ¿no? Y bueno, ya si quieres después en otro video desgranaremos cómo es que se nota esto ya al interior de México en ciertos personajes importantes del gobierno de la Cuarta T. Y bueno, eso va a ser yo creo que algo que les va a interesar mucho a nuestros youtubevidentes cuando lo analicemos ya con más pormenores. Me parece perfecto, maestra. Pues para no hacer más extenso el programa y porque las preguntas que tengo son justamente acerca de lo que podría ser México en cualquiera de las dos opciones, particularmente trata de estar neutro y trata de ser de alguna manera proveedor de necesidades, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para un siguiente programa porque obviamente es amplio el tema mientras dejamos a nuestros YouTubers que dijeran toda la información fuerte que se dijo el día de hoy. Y pues bueno, despedimos el programa, maestra. No sé si quiera agregar algo, pero inmediatamente continuaremos con el siguiente programa acerca del papel de México y los personajes, ¿no? De la 4T que podrían estar involucrados, ya sea a favor de un escenario o de otro, ¿no? Adelante, maestra, algo que quiera agregar. Sí, sobre todo llamar a nuestros youtubevidentes. Yo sé que son temas que por más que se quieran simplificar son complejos. Si tienen dudas, si algo no les quedó claro, si quieren que algún tema lo sigamos tratando con mayor amplitud, estamos abiertos a ello y bueno, nos pueden comentar cuáles son sus dudas o qué les llama la atención y bueno, estaremos trabajando también todo eso en posibles videos sobre todo para que esto sea lo más didáctico posible. Quizá de repente haya cosas que sean muy nuevas o muy técnicas y bueno, estamos en toda la disposición de hacerlo lo más accesible a todos ustedes. Excelente. Bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Los invitamos, por supuesto, a nuestro siguiente video, que ya está cantado el tema, por supuesto, en donde invitaremos nuevamente a la maestra Daniela Cárdenas. Y pues nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias, maestra, por el día de hoy. Gracias, Ernesto, y pues siempre un gusto de compartir información o esclarecer conceptos. Y gracias por Excelente. seguirme tomando en cuenta para participar en este gran programa. Con todo gusto. Muchas gracias, maestra. Y pues nos vemos, nos despedimos de nuestros YouTube videntes y hasta la siguiente. Hasta la próxima.